Jonás capítulo 1, versículo del 1 en adelante. ¿Me encontraron? Hoy quiero hablarte acerca del no huir. Dile al que está a tu lado: no huyas. Amén. ¿Cuántos en algún momento han huido de algo o de alguien? ¿Cuántos en algún momento han huido de algo o de alguien? De la policía, de la esposa. Amén, dicen los varones, ¿verdad? Casi me atrapa. O del esposo. ¿Cuántos en algún momento hemos huido de algo o de alguien? ¿Alguien ha huido alguna vez? Así que hoy quiero tocarte este tema. Dile al que está a tu lado: no huyas. Porque el que nada debe, nada teme. Nosotros debemos saber algo, que el único lugar a donde nosotros debemos huir es a la presencia de Dios, y no hay más. Es a su presencia. El único lugar a donde tú tienes que correr y salir y conectarte es a la presencia de Dios. No quiero decir que no va a haber problemas, no va a haber dificultad, los va a haber. Pero el único lugar donde nosotros vamos a estar seguros es en la presencia de Dios. Va a haber enfermedad, va a haber enfermedad. Va a haber dolor, va a haber dolor. Pero eso no va a provocar que yo me vaya a otro lugar, sino que yo me conecte a su presencia, y en su presencia yo esté seguro. Con dolor, con enfermedad, con aflicción, con angustia, con pobreza, con escasez, yo me voy a sentir confiado que la victoria viene de parte de Dios para todo aquel que le cree, para todo aquel que vive confiado. Amén. Así que no vamos a huir, vamos a permanecer. Vamos a permanecer. ¿Cuántos encontraron Jonás capítulo 1, versículo 1? Los que le encontraron me dicen fuertemente amén. Dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás. ¿De quién vino palabra? De Jehová. A Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir delante de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde se fue Jonás? Dile al que está a tu lado: lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar las enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿La suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se le había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él respondiendo le dijo: tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará.
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sobre vosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos oído esta palabra? Hemos oído este acontecimiento acerca de Jonás. Muchos en la escuela dominical, muchos le hemos cantado, ¿verdad? Muchos hemos oído hablar. ¿Quién se tragó a Jonás? Una ballena, dijeron por allá, ¿verdad? No sabemos si fue una ballena. Dice la Biblia que fue un pez muy grande. Pero lo tremendo, antes de poder llegar al pez, lo curioso es que vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Jonás. Cuando Dios habla es porque Él quiere hacer algo. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que caminar en pos de esa palabra. ¿Cuántos en algún momento hemos recibido una palabra de parte de Dios? ¿Cuántos en algún momento hemos escuchado a Dios hablar para nuestra vida? Mi pregunta de esta hora es: ¿qué hemos hecho nosotros ante esa palabra? Dice la Biblia que Dios le manda a Jonás para poder ir y a predicar a Nínive. Le dice: Jonás, es tiempo de ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque el pecado de ese lugar ha llegado hasta el trono mío. Su maldad es muy grande. Por favor, predica contra de ellos. Voy a destruir Nínive. Su pecado ha llegado a lo más alto. Y Jonás, siendo un profeta de Dios, siendo un enviado de Dios, siendo un hombre que oye a Dios, ¿qué es lo que creen? No escuchó la palabra, se hizo de la vista gorda, se hizo el sordo, oyó a Dios, pero no obedeció a Dios. ¿Les parece conocido Jonás? No, acá son gente que oyen a Dios y obedecen su palabra, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Jonás oye esa palabra, oye esa instrucción, y lo primero que hace es huye para no obedecer la palabra. Hay algo, mira, el pecado te trae consecuencias. El pecado trae cosas que van a traer maldición a tu vida. Pero yo he entendido que aún más que el pecado que pueda causar el dolor sobre tu vida, lo que puede causar más mal sobre tu vida, ¿sabes cuál es? No obedecer la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que aunque Jonás era profeta, que aunque Jonás era un hombre que oía a Dios, él terminó huyendo. Él terminó huyendo para no obedecer. ¿Sabes por qué? Porque Jonás se creía muy santo. ¿Sabes por qué? Porque Jonás, que aunque era profeta, no quería que Dios haga lo que tenga que hacer. Él no quería que Dios restaure a Nínive. Porque, ¿sabes? Nínive no era cualquier lugar. Nínive era un sitio pagano. Nínive era un sitio que necesitaba ser destruido. Por eso que Dios envía a Jonás y le dice: Jonás, ve y predica, que la gente se arrepienta. Y si se arrepiente, yo voy a darle una nueva oportunidad. Y muchos dirán: ¿cómo es posible, Dios, que tú puedas dar una oportunidad a ese hombre o a esa mujer si hizo lo peor, si hizo lo más malo delante de tus ojos? ¿Cómo es posible que tú puedas dar una oportunidad? Pero así es Dios. La misericordia, el favor, la gracia de Dios, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tú y yo no podemos cuestionar a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios, cueste lo que nos cueste, guste o no nos guste. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. No podemos poner la contraria a Dios. Pero a veces nos creemos los super archi mega ultra espirituales y más santos. Dile al que está a tu lado: no te creas santo. Porque en vez de una aureola, dile, en vez de una aureola, Dios está limando algo aquí, ¿verdad? Un cachito creo que sale por ahí. Pero hoy Dios ha venido a quitar todo aquello de tu vida, porque te ama, porque tenemos oportunidad siempre en Dios. Es por eso que siempre tenemos que estar listos para oír y obedecer su palabra. Dice la Biblia que Dios envía a Jonás a pregonar a Nínive, pero él hace algo: huye. Él hace algo, se aparta. Es como que muchos de nosotros sabemos qué cosa es malo y seguimos haciendo lo malo. Muchos de nosotros sabemos qué es malo y seguimos haciendo lo malo. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos huyendo al mandato de Dios. Y a veces no nos damos cuenta.
Y después decimos, Señor, ¿por qué nos va tan mal? Señor, mi chakra no produce, me va mal en el amor. Y no es por eso, es por la actitud tuya y mía, que no estamos siendo obedientes delante de Dios. Mientras que Dios quiere bendecirte, mientras que Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, tú le estás cerrando la puerta a Dios a causa de tus actitudes. Le estamos cerrando la puerta a Dios. Y queremos que cuando Dios bendiga, lo bendiga solamente a nosotros, sin que bendiga a los demás. Por eso que cuando Dios le dice, ve y predica, pregona, en la maldad ha llegado, pero hay oportunidad para ellos y te estoy escogiendo a ti. Lo primero que hizo Jonás fue huyó. Yo no quiero que salves a ese pueblo. ¿Sabes cuándo Dios te va a restaurar? ¿Sabes cuándo Dios te va a proveer? ¿Sabes cuándo Dios te va a bendecir? Cuando estés listo y celebres la victoria de tu hermano o de tu hermana. Cuando tú empieces a celebrar la victoria de tu hermano y de tu hermana, el Señor te dirá, estás listo para recibir una mayor bendición. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque muchas veces hay tanto egoísmo en el corazón del humano y del cristiano, que queremos que Dios nos bendiga solamente a nosotros y no al hermano que tenemos al lado. Y cuando Dios bendice al hermano, le decimos, Señor, ¿cómo es posible que este incrédulo? Señor, yo voy más tiempo a la iglesia que él. A las justas él tiene 2 semanas y es más bendecido que yo. Y el Señor te dice, el día que tú bendigas y celebres su bienestar, el día que tú celebres su bendición de él, será el día que yo también te bendiga a ti. Aún tu corazón no está preparado, pero es el día que tú celebres su bendición. Voy a bendecirte. Mis amados hermanos, por eso no tenemos que huir. No tenemos que huir de la palabra de Dios. No tenemos que huir de lo que Dios hace en nuestra vida. No tenemos que huir porque aparece un problema, una dificultad. No tenemos que huir. Muchos de ustedes no tenían que estar aquí porque pasaron cosas. Pero gloria a Dios que están aquí. Gloria a Dios que están aquí. ¿Sabes por qué? Porque no huyeron a la voz de Dios. Y aquel que no huye, y aquel que le dice, Señor, con problema o sin problema, yo quiero celebrarte, le estás diciendo, Señor, hoy voy a celebrar y abrazar mi mayor victoria en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, Señor. Mis amados hermanos, Jonás, su mayor pecado, ¿sabes cuál fue? No estar adulterando, aunque es pecado. Su mayor pecado no fue, ¿sabes qué? Estar fornicando, aunque es pecado. Es pecado. Su mayor pecado, ¿sabes cuál fue de Jonás? No obedecer una palabra. No obedecer una palabra. ¿Y cuál era la palabra? Ir y predicar a Nínive. Muchas veces nosotros creemos que huimos de Dios sin darnos cuenta que Dios cada vez está más cerca de nosotros. Y las cosas que ocurren o que pasan no es porque Dios sea malo, sino que Dios permite ciertas cosas para alinearnos a su voluntad. Dios permite ciertas cosas para alinearnos a su propósito. ¿No les ha pasado? Yo he visto mucho de esto y quizás te va a refrescar un poco la memoria. Cuando a una persona todo le va bien, hasta a veces se olvida de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios permite ciertos ajustes, no es porque Él sea malo, sino para que Él o ella entienda y le diga, mira, lo que hoy tú tienes no es porque tú te lo mereces, es porque a mí me plació darte, es por favor, es por gracia, es porque yo te abrí las ventanas de los cielos, es porque yo te di esto. Pero muchas veces Dios permite ciertas situaciones, ¿para qué? Para no creernos importantes nosotros, sino para que día a día dependamos del único quien nos ha dado todo, y es Dios, mis amados hermanos. Por eso Jonás no quiso obedecer. Dijo el Señor, es tiempo de que Jonás sea ajustado un poquito, porque puede ser muy profeta, pero yo soy Dios. Puede ser que tú seas muy predicador, pero Él es Dios. Puede ser que seas muy profesional, pero Él es Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Puede ser el mejor, pero Él es Dios. Y si Él es Dios, por Él lo tenemos todo. Por Él, mis amados, por Él. No hay otro más. Él es el único. Él es el único. Por Él nosotros lo tenemos todo. Y Jonás terminó ¿cómo? Huyendo.
Jonás terminó como huyendo. Y dijo, hoy la hago. Esa gente que se muera por pecadora, esa gente que se destruya por pecadora, pero yo no voy a ir a predicar allá. Yo no voy a ir a predicar allá. Él tomó una embarcación, subió en la embarcación y de pronto ocurre algo. Una gran tormenta. El barco de un lado a otro lado. Los pescadores se asustaron. Dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se asustaron los pescadores. Pero había uno que sabía cuál era el problema. ¿Y sabes cómo estaba Jonás? Estaba en el camarote, de lo más tranquilo, durmiendo. Dile al que está a tu lado, tú sabes cuál es la solución, pero a veces te haces el dormido. Hay gente que sabe cuál es la mejor solución. Tú sabes que servirle a Dios es lo mejor, pero te cuesta dejar el mundo. Y luego después nos quejamos porque nos va mal. No te estoy diciendo que con Dios no vas a tener problemas. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Yo no te vengo a vender un evangelio de color de rosas. No. Yo te vengo a dar un evangelio donde el mismo Señor Jesucristo dice, mire, en este mundo va a haber aflicción, va a haber dolor, va a haber enfermedad, pero tranquilos, el Señor Jesucristo ya venció al mundo. En medio de la tormenta habrá paz. En medio de la tormenta habrá paz. Mis amados hermanos, por eso que Jonás sabía que él había hecho el problema y él estaba de lo más tranquilo, él estaba de lo más fresco. ¿Cuántos de ustedes en medio de problemas o de dolor se ponen a dormir? Jonás estaba tranquilo, Jonás estaba echado, que incluso el mismo patrón de la lancha le dice, hey dormilón, despierta. ¿Ah? ¿Me hablas? Sí, despierta. Nos vamos a hundir, el barco se está a punto de partir. Y ellos empezaron a echar suerte para ver a causa de quién había llegado esa maldición. Y esa maldición vino a causa de un hombre que no obedeció la voz de Dios, de un hombre que huyó de la presencia de Dios. No hay nada más triste y más penoso que un hombre o una mujer que huya de su presencia. Dios no se va de ti, nosotros nos apartamos de Él. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Cada día nos estamos hundiendo y cayendo, porque un hombre vacío sin Dios es un hombre perdido. Dice que la palabra que estos hombres echaron suerte y vieron a causa de quién era el culpable. ¿Y sabe quién fue el culpable? Jonás, el dormilón. Jonás. Y el patrón le dice, ¿qué hacemos contigo? Jonás sabía cuál era la solución. ¿Cuál era la solución para que todo se tranquilice? ¿Cuál era la solución para que todo vuelva a la normalidad? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era la solución? Sacarlo del barco, ¿ok? Que lo tiren al mar, ¿verdad? Somos 6, hay que sacrificar a 1 y salvar 5, ¿verdad? Miren, ¿sabes lo que me impacta a mí? Que Jonás prefirió morirse antes de ir a predicar a Nínive. ¿Saben lo que me impacta a mí? Que Jonás prefirió morirse antes de irse a Nínive. ¿Cuántos saben que Dios responde? ¿Cuántos saben que Dios perdona? Mira, Jonás era un profeta de Dios. Él oía a Dios, él escuchaba a Dios y él conocía a Dios. ¿Tú crees que si él no pedía perdón, se arrepentía y se iba a Nínive, todo calmaba? ¿Tú crees que Dios no iba a responder eso? Yo creo que sí. Pero ¿sabe lo que él dijo? Arrójenme al mar y se va a calmar todo. Él no quería ir a predicar a Nínive. Como un ejemplo, si está la hermana Panchita acá, yo sé que la hermana Panchita me hizo cosas a mí, yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero de pronto Dios me dice, ve y bendícela. Padre, ella es hija del diablo, ¿cómo voy a bendecirla? No te he preguntado hija de quién es, yo te estoy diciendo que la bendigas.
¿Sabes qué? No, mejor me cae mejor la Juanita. A la Juanita sí la voy a bendecir porque ella viene a la iglesia. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces hace las cosas como tú quieres y no como Dios quiere. Y luego después te quejas porque ocurren y pasan tantas cosas. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Es por eso Jonás, Dios le mandó a Nínive y él se fue a darle lo contrario a Dios. ¿Cuántas cosas Dios te dijo que hagas y le diste la contraria? ¿Cuántas cosas Dios te dijo que hagas algo y tú le diste la contraria? Y después que pasaron cosas le decimos, Señor, ¿por qué? No es porque Dios sea malo, son consecuencias de darle la contraria a Dios. Pero en esta hora Dios te dice, es el momento de ir por el camino correcto, porque si nosotros caminamos en el camino correcto y en la dirección correcta, siempre habrá una bendición, siempre habrá una respuesta, siempre habrá una sanidad, siempre habrá un respaldo a todo aquel que camina bajo la dirección correcta de su palabra. Hasta que de pronto Jonás dijo, arrójenme al mar. A las finales, yo no quiero saber nada de Nínive, arrójenme al mar. Qué terco era Jonás, ¿verdad? Levanten la mano todos los tercos. Hay gente sincera aquí. Los que no levantaron la mano, Dios esta tarde no, mentira. Jonás, qué terco que fue. Él huyó de la presencia. Dice la Biblia que él huyó de la presencia de Dios. Él huyó de la presencia de Dios. Arrójenme al mar. Lo arrojaron al mar y la tempestad calmó. Pero ni el mar lo quería Jonás. Mira, todo aquel que camina en desobediencia provoca anticuerpo ante los demás. Pero todo aquel que camina en obediencia, aunque no seas el mejor de la materia, hay algo bueno en ti que hace que te atraigas a los demás. ¿Alguien me está entendiendo? Es por eso que hay personas que te dicen, mira, yo te necesito en el puesto de trabajo mío. ¿Qué sabes hacer? Nada. Bueno, te necesito a ti. Pero yo no sé hacer nada. Sí, no sabes hacer nada, pero hay algo especial en ti que eso necesita mi empresa. No me importa si no sabes hacer nada. ¿Crees en Dios? Sí, es más que suficiente. Yo creo un hombre y una mujer que tenga a Dios, mi empresa va a empezar a salir adelante. Pero un hombre que esté desconectado de Dios, que no tenga temor de Dios, me va a robar, va a hacer cosas. Y Jonás no lo quería ni el mar, hasta que apareció un pez hambriento por ahí que no comía hace buen rato. Y tampoco ni el pez lo quiso a Jonás, que le cayó hasta mal. Hombres que viven desconectados de Dios son hombres que le caen mal a la gente, porque no tienen gracia. Gente apática, aburrida, que en vez de ver victorias ven derrotas y derrotas y derrotas. Pero un hombre y una mujer que vive con la presencia de Dios, en medio de la derrota dice, bueno, esta derrota es un punto más para ver el día de mañana la victoria de Dios. Este fracaso es una lección más para ver lo que Dios viene a hacer a mi vida. Pero un hombre que vive en la presencia de Dios, el problema lo ve como oportunidad, el dolor lo ve como el trampolín para el mayor milagro. Pero un hombre y una mujer que vive desconectado de la presencia de Dios, el dolor y el problema lo vio como su cementerio. Por eso yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Muchos se sepultaron con el problema que tuvieron o tienen. Muchos se sepultaron con la dificultad que tienen. Muchos se sepultaron con la deuda que tienen. Yo le estoy hablando a hombres y a mujeres de Dios que se levantan de esa sepultura, que se levantan de ese lugar para creerle a Dios en medio del dolor, para creerle y decirle, Señor, yo no voy a huir de tu presencia, yo no voy a huir de tu presencia, yo me le voy a levantar. Mis amados hermanos, hubo un hombre llamado Lázaro,
Hubo un hombre que estaba ya muerto 4 días hasta que apareció Jesús y dijo: abran la tumba, abran la tumba. La gente le decía: maestro, ya va 4 días muerto, el cuerpo está descompuesto. El Señor Jesucristo le dijo: no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. No me importa si su cuerpo está en descomposición, su cuerpo tiene que obedecer a la palabra, porque todo aquel que camine en la palabra es todo aquel que empieza a dar vida en medio de la muerte. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Es todo aquel que empieza a ver sanidad en medio de la enfermedad. Pero yo tengo que caminar en esa palabra. Yo tengo que caminar en aquella palabra. Mientras que hay hombres que quieren caminar en la palabra, había un hombre que estaba huyendo a la palabra. Y es ahí donde muchas veces el Señor nos da una lección: pasar nuestros momentos más oscuros. Fue lanzado al mar y vino un gran pez y se tragó a Jonás. Jonás habla en el capítulo 2 o 3 que él vivió una experiencia como el Seol. En pocas palabras, Jonás, el estómago de ese gran pez, cataloga como que si él mismo hubiese estado en el mismo infierno. Pero aún en ese lugar él clamó a Dios. Por eso les decía, si Jonás oía y conocía a Dios, ¿no era más fácil orar en el barco a que orar en el estómago de un pez? ¿Dios hubiese respondido o no? Claro que sí. Pero dile al que está a tu lado: pero a veces somos tercos. A veces somos tercos, que esperamos estar en el estómago de un pez. A veces queremos estar en el Seol o en las cosas más feas para recién clamar a Dios. Que hoy no sea el momento, mis amados hermanos. Que hoy no sea el momento. Que eso no sea, que hoy no sea el momento, sino por el contrario, que hoy sea un momento para acercarme a la presencia de Dios. ¿Sabes cuándo tú te alejas de la presencia de Dios y de la voz de Dios? Cuando pones prioridad a otras cosas y no su palabra. Y a veces no nos damos cuenta. Y Señor, ¿por qué pasa eso? Hijo, hija, por apartarte de mi palabra. Yo no te estoy diciendo que vivas como un religioso, no, no, no. Vive normal, pero que sea Dios en tu vida el primer lugar. Va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia. Él clamó en el estómago de ese gran pez. Y dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches en ese estómago. Y clamó y Dios le oyó. ¿Y sabe lo que ocurrió? Ese pez escupió a Jonás. Y mi pregunta de esta mañana es: ¿a dónde crees que escupió este pez a Jonás? ¿Dónde crees que terminó llegando Jonás? ¿A dónde? Llegó a Nínive. Tanto alboroto, tanto escándalo, tanto laberinto, tanta rebeldía para llegar al lugar donde Dios le dijo. Lo que pasa es que a muchos les gusta ser masoquistas. Después que estamos lesionados, golpeados, heridos, dañados, bueno, Señor, este es el momento. No esperemos eso. Yo me hacía esa pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubiesen expulsado a Jonás por otro lado y no por la boca? Fuerte, ¿no? Pero a veces Dios prueba y trata con nuestro carácter y con nuestro orgullo. Dios lo pudo haber hecho para decirle: ¿te crees muy profeta? Yo soy más Dios. Por eso que Dios prueba y trata con nuestro orgullo. Dios utiliza peces gigantes. Y esos peces gigantes pueden tener nombre de jefes, pueden tener nombre de líderes, pueden tener nombre de padres e hijos para formar tu carácter.
para depender de Dios y no de tu don, no de tu talento, no de tu ministerio, no de tu habilidad, sino depender únicamente de Dios y obedecer su palabra. No huyamos de su presencia, porque podemos ver a un hombre que huyó de la presencia, una nave casi se destruye, unos tripulantes casi se mueren, una ciudad casi no se arrepiente. Y de pronto eso, después de lo que pasó, Jonás llegó a Nínive y empezó a predicar, empezó a pregonar, empezó a declarar la palabra, empezó a profetizar. ¿Y sabes cuál es lo tremendo? Que la gente empezó a arrepentirse. Jonás creía que la gente no iba a conocer de Dios, pero cuando él llegó y de pronto la gente empezó a reconocer quién era Dios y a convertirse, él empieza a predicar, él empieza a declarar la palabra, la gente empieza a convertirse. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros pensamos, sino es lo que Dios dice. Hay cosas que muchas veces no haces o no hacemos. ¿Sabes por qué? Porque creemos que no va a pasar. Pero si Dios lo dijo es porque Él lo va a hacer. Pero si Dios lo dijo es porque así va a ser. No es porque tú crees o tú conoces a alguien, así debe de ser, no. Dios trata con los corazones. Y si Dios te permitió estar en este día, es porque Él quiere tratar contigo de una manera muy especial. Dios quiere tratar contigo de una manera muy especial. ¿Cuál es ese gran pez que te tiene envuelto? ¿Una enfermedad? Porque ese pez que lo tenía a Jonás, lo tenía encapsulado. Pero hay cosas que a ti te encapsulan. ¿Qué es ese gran pez? ¿Una enfermedad? ¿Un dolor? ¿Una traición? ¿Una deuda? ¿Un pecado? ¿Cuál es? Pero ¿sabe lo lindo de todo esto? Que Dios utilizará a ese gran pez para expulsarte y puedas llegar al lugar donde Dios siempre quiso que llegaras. Lo que hoy es dolor, lo que hoy es aflicción, Dios lo utilizará como un vehículo para tu destino profético. Dios lo utilizará como un vehículo para llegar al lugar donde Dios dijo que tenías que llegar. Lo que hoy parece tristeza será el carro de Dios para llevarte a tu mayor alegría. Lo que hoy, yo no sé cuántos me están entendiendo en esta hora, pero tenemos que aprender a caminar en esa palabra. Tenemos que aprender a caminar en esa palabra. Algo Dios quiere hacer el día de hoy contigo, si tú le permites. Yo no sé por qué esto siento fuerte en mi espíritu, pero alguien Dios va a libertar el día de hoy. Algo se va a romper el día de hoy. Algo Dios va a hacer en tu vida. Yo creo que, dile al que está a tu lado, el pez te va a vomitar y vas a llegar a donde Dios te dijo que tenías que llegar. Escucha bien lo que te voy a decir. Suena raro lo que digo, ¿verdad? Pero tú no le perteneces a la enfermedad. Tú no le perteneces al dolor. Y algo que no te pertenece, ¿qué es lo que hace? Trata de expulsarlo, ¿cierto? ¿Alguien alguna vez se le quedó de casualidad una espinita aquí en la garganta? Esas espinas diabólicas, ¿verdad? Esas... Comiendo tu pescadito frito, aleluya, ¿verdad? No, tranquilo, ya va a haber comida más tarde. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el cuerpo? Trata de expulsarlo, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque si a tu cuerpo ingresa un cuerpo extraño, tu mismo cuerpo, como mecanismo de defensa, trata de expulsarlo. Y si hay algo extraño dentro tuyo y caminas con el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo te dice: esto no te pertenece, esto no te pertenece. Llegó el tiempo de expulsarlo. Eso, yo no sé cuánto me están entendiendo. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, lo que es del Espíritu Santo de Dios va a permanecer, pero lo que no es, va a tener que salir para llegar a nuestro destino profético.
pero tenemos que vivir conectados a su presencia. ¿Estamos? ¿Cuántos están listos? Yo quiero orar por alguien en esta hora. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Se acabó el tiempo de dolor. Se acabó el tiempo de angustia. Se acabó el tiempo de aflicción. Para todo aquel que camina con su presencia. Quizás ahora mismo estás como Jonás en estos 3 días. Jonás fue 3 días. Quizás tú llevas 3 años, 7 años con el mismo dolor, 10 años, qué sé yo. Pero Jonás hizo algo. Clamó a Dios. Algo bueno que hizo Jonás. Clamó a Dios en medio de su angustia. Y Dios le oyó. Algo maravilloso que hace el Señor, que jamás echa fuera un corazón contrito y humillado, sino por el contrario, Él inclina su oído para escucharnos hablar y orar hacia Él.